Hablaremos un poco sobre el impuesto sobre la renta. Sus siglas son ISLR y el impuesto sobre la renta es un tributo que se aplica a las ganancias o enriquecimientos obtenidos por personas y empresas en Venezuela. Y este es fundamental para el financiamiento del Estado y la provisión de los servicios públicos. Cuando hablamos del impuesto y cuando hablamos sobre la estructura obligacional, nos referimos a quién debe pagar el impuesto, el por qué lo debe pagar, cuándo debe pagarlo y cuánto debe pagarlo. Ahora, si tomamos esto en cuenta, nos encontraremos con dos sujetos. Uno, que es el Estado venezolano, a través del CENIAT, quien tiene la facultad de exigir el pago del impuesto. Y dos, son los sujetos pasivos, que en este caso pudiésemos ser tú, pudiésemos ser yo, que somos las personas o entidades que están obligadas a pagar el impuesto. Y además de esto tenemos a las personas jurídicas, que son las empresas o instituciones que cancelan el impuesto, valga la redundancia. Esto es una situación o es un acto que según la ley genera la obligación de pagar el impuesto. El ISLR con un hecho imponible que es la obtención de un enriquecimiento neto anual, es decir, una ganancia después de restar los costos y gastos permitidos por la ley. Esto también cuenta con una base imponible, que es el monto sobre el cual se calcula el impuesto. Y para pagar el impuesto es el enriquecimiento neto global anual, obtenido por el contribuyente. A esto se le van a agregar dos opciones o dos características, que la cuota, alicuota y la tarifa, que es el porcentaje o la tasa que se aplica a la base imponible para determinar el monto del impuesto a pagar. Y además, la ley de este impuesto establece diferentes tarifas que son progresivas para las personas naturales. Mientras más ganas, más alto es el porcentaje que pagas. Y fijas para las empresas. Todo esto es dentro de un periodo fiscal, que es el lapso de tiempo en que se consolidan los ingresos y gastos para calcular el impuesto. Para la mayoría de los contribuyentes, el periodo fiscal del impuesto sobre la renta es un año. Para el pago del impuesto sobre la renta no es un evento único, sino un proceso que involucra la declaración y en algunos casos tenemos 5 características que son: una de ellas los anticipos, otra es la obtención de ingresos durante el periodo fiscal, que como lo vimos es un año. Las personas y empresas que van generando sus ingresos lo registran tanto en ingresos como egresos y es crucial para llevar un registro detallado de todos los ingresos percibidos y los gastos ocurridos que sean deducibles. Esto permitido por la ley para reducir la base imponible. También tenemos que tener en cuenta el cálculo del enriquecimiento neto. Al finalizar el periodo fiscal, se suman todos los ingresos brutos y se restan los costos y el gasto permitido por la ley para obtener el enriquecimiento neto. Una vez obtenido el enriquecimiento, se aplica la tarifa correspondiente según si es persona jurídica o si es persona natural. Y en este caso, la ley establece unas tarifas progresivas para las personas naturales y tarifas planas para la mayoría de las empresas, como lo mencionamos anteriormente. Los contribuyentes deben presentar una declaración jurídica anual ante el CENIAT. Esta declaración resume los ingresos gastados y el cálculo final del impuesto. La fecha límite para presentarla y pagar el impuesto suele ser hasta el 31 de marzo del año siguiente al periodo fiscal. Un ejemplo: para los ingresos del 2024 se declara y se paga el 31 de marzo del 2025, o sea que las declaraciones del año pasado ya tuvieron que haber sido hechas. El monto resultante de la declaración se debe pagar de distintas formas. Tenemos tres en este caso: directamente en el portal del CENIAT, haciendo un pago electrónico, a través de bancos autorizados, o en ocasiones se permite que el pago sea fraccionado o en porciones si el monto es significativo. Ahora tenemos que tener en cuenta otro aspecto muy importante, que son las retenciones. Y es importante mencionar que para algunos tipos de ingresos, las empresas o individuos pagan estos montos, actúan como agentes de retención. Esto significa que ellos tienen una porción del impuesto al momento del pago y lo entregan directamente al CENIAT en nombre del perceptor del ingreso. Este monto retenido se considera un anticipo del impuesto final y se descuenta del monto total a pagar en la declaración definitiva. Si bien es cierto, el rendimiento fiscal y la pertenencia del impuesto se refiere a cuánto recauda el Estado a través de este impuesto, y el impuesto sobre la renta es uno de los principales impuestos que el Estado venezolano recauda, y su rendimiento, por supuesto, depende de distintos factores, como la actividad económica, el cumplimiento tributario, las políticas fiscales
y la inflación. Si bien es cierto, en la economía inflacionaria, el poder adquisitivo del impuesto recaudado puede verse afectado si no se ajustan las bases y las tarifas. Y a mayor crecimiento económico, más empresas, más personas generan más ganancias, por lo que se traduce a mayor recaudación. Y con el cumplimiento tributario, que también cumplen los contribuyentes con sus obligaciones de declarar y pagar. Y las políticas fiscales, los cambios en las alícuotas. Si bien es cierto, el alineamiento fiscal y la pertenencia del impuesto se refiere a cuánto recauda el Estado a través de este impuesto. Y el impuesto sobre la renta es uno de los principales impuestos que el Estado venezolano recauda. Y su rendimiento, por supuesto, depende de distintos factores, como la actividad económica, el cumplimiento tributario, las políticas fiscales y la inflación. Si bien es cierto, en la economía inflacionaria, el poder adquisitivo del impuesto recaudado puede verse afectado si no se ajustan las bases y las tarifas. Y a mayor crecimiento económico, más empresas, más personas generan más ganancias, por lo que se traduce a mayor recaudación. Y con el cumplimiento tributario, que también cumplen los contribuyentes con sus obligaciones de declarar y pagar.